Canal 9, Bio Televisión, presenta Frente Regional. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarles en esta nueva edición de Frente Regional, aquí en Canal 9, Bio Televisión. Gracias como siempre por estar en nuestra sintonía. Han sido semanas bastante convulsionadas, especialmente en el gobierno regional del Biobío, cuya última, entre comillas, funciona, podríamos decir, ocurrió el día viernes con esta sesión extraordinaria que fue bastante caótica, especialmente a la hora de poder ingresar. Y de eso y mucho más, por supuesto, vamos a conversar con quien ha sido bastante crítico, y no solamente ahora, durante este último mes o mes y medio de la gestión de Rodrigo Díaz, sino que prácticamente desde un comienzo. Me refiero al consejero regional, es Javier Sandoval. Javier, ¿cómo le va? Gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes, un gusto, Hans, poder compartir esta conversación en Canal 9. A ver, yo ya hacía una breve introducción que usted siempre ha sido bastante crítico de la gestión de Rodrigo Díaz. No solamente ahora por este caso convenios o caso fundaciones, como se le ha denominado, por todo lo que ha pasado con la entrega de recursos, sino que desde hace bastante tiempo. ¿Por qué Javier Sandoval, o usted como core del Biobío, ha tenido tantos roces con el gobernador regional Rodrigo Díaz? Cuando nadie, ningún core levantaba la voz, usted siempre estaba ahí alzando la voz, cuestionando, criticando, manifestando que algunas cosas no se estaban haciendo del todo bien. ¿Por qué? Sí, fuimos notando que desde el principio el gobernador Rodrigo Díaz impulsó una gestión proempresarial y que estaba demasiado centrada en transferir recursos públicos a entidades privadas, cosa que fuimos detectando inicialmente en desembolsos sobredimensionados, por ejemplo, a la Corporación Desarrolla Biobío. Ya en diciembre del 2021 hicimos una denuncia, en ese entonces junto a Camila Arriagada, hoy compañera de bancada, pero en ese entonces recién electa en el cargo, para que Contraloría realmente desmenuzara un presupuesto que era de 1.578 millones de pesos y que nos parecía excesivo para una corporación privada que además no era una corporación como las que estamos algunas de ellas viendo ahora, como la de Gerardo Silva en TI, sino que una gran corporación con asociaciones empresariales importantes detrás, la Corma, GNL, empresas incluso fantasma, la Cámara Chilena de la Construcción presente en su directorio. ¿Qué empresas fantasmas, por ejemplo? GNL, por ejemplo, ¿no? Son empresas que no tienen realmente una actividad, así como otras que ahora aparecen en IRADE, aparece Aclara en IRADE también, están haciendo lobby permanente, pero no tienen actividad económica propiamente tal en la región. Entonces, todo ese conjunto estaba girando recursos para gastos operacionales y nos pareció que no eran solo operacionales, no podían ser un monto tan grande que habitualmente para una corporación o fundación financiada por el GORE puede ir por el monto de 300.000 pesos, pero acá eran 1.578. Cuando evacuamos esa alerta ante una unidad del Estado de Chile, pero que existe dentro del gobierno regional, la unidad de control interno, se prendieron también alarmas ahí. ¿Y qué sucedió? Que terminó un preinforme que hizo la encargada de esa unidad entrando en conflicto con el gobernador e incluso ya terminó separada de sus funciones. Y hoy día está en un juicio laboral que hace 2 semanas tuvo una audiencia. Entonces decíamos, esto no puede ser, lo llevamos a Contraloría porque a Contraloría nos mandaban la actitud del gobernador, la actitud incluso de parte del Consejo, quienes estaban encargados de las comisiones de fiscalización, por ejemplo, era vayan a fiscalizar por su cuenta, vayan ustedes a Contraloría, lo cual hicimos. Contraloría tuvo más de un año esta denuncia en revisión porque estimaban que era de alta complejidad y todo eso a nosotros nos iba conflictuando porque vimos que además se trataba de una corporación que estaba girando recursos para gastos operacionales, lo cual es discutible el monto, y además teníamos sospecha de que podía ser gastos de programa, de actividades, en cuyo caso tienen que poner la mitad las entidades privadas. Y eso es lo que todavía no se transparenta porque hicimos una reposición en de esa denuncia ante la Contraloría. Entonces, cuando vemos que además hay
relaciones de influencia que pueden tipificar como tráfico de influencia. El caso de que en ese entonces, cuando se adjudica ese monto, esta corporación que preside el gobernador Rodrigo Díaz, quien hace de gerente es el hermano del alcalde de Coronel, Chamorro, y es el gerente que de alguna forma recibe estos recursos y después pasa a ser parte del directorio. Pero se empiezan a configurar también estos lazos de influencia política, de parentesco, de sobredimensión o sobreprecio en lo que se está financiando en circunstancias que hay otras prioridades que para nosotros estaban demasiado abandonadas. ¿Qué pasa con el resto de los consejeros regionales? ¿Por qué no levantaron la voz, al igual que usted, por ejemplo, o su compañera Camila Arriagada? Dentro de las funciones, que son aquí varias las que tienen los consejeros regionales, está una, fiscalizar el desempeño del gobernador regional en su calidad de órgano ejecutivo del mismo, como también el de las unidades que de él dependan, pudiendo requerir del gobernador la información necesaria al efecto. A ver, no solamente en esto que usted está manifestando, sino que muy pocos también han levantado la voz con el caso fundaciones, el caso convenios, como también se le ha denominado. Han aparecido, bueno, Piero Blas también, Gabriel Torres, en fin, pero la mayoría no aparece. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Se fue configurando una práctica clientelar también al interior del CORE y la vemos en otros ámbitos también. El poder, las redes de poder que hay detrás de el gobernador, empresariales, que también permean incluso otros organismos públicos, también llegan al CORE. Entonces se fue generando una sinergia donde el Consejo asumió que ejercer el cargo era como si fuera en una empresa, donde todos tenemos que remar, ¿verdad?, en una misma dirección, pero sin cuestionar el rumbo de la orientación del gasto que estaba determinando el gobernador. Sin cuestionar, pero entonces, ni siquiera hablar de fiscalizar. Ni siquiera hablar de fiscalizar. Fíjese, cuando planteábamos nosotros al momento de discutir los ARI, los anteproyectos regionales de inversión, que después, bueno, los presupuestos y las actividades, siempre existía un pretexto año tras año de dejar o esperar a que otros organismos públicos presenten proyectos. Entonces ahí ya no hay una conducción, no hay un liderazgo, uno simplemente termina dependiendo de lo que presentan los municipios, de lo que presentan las seremías, y parecía que estaban muy conforme con esto el grueso del Consejo, y fiscalización no hubo ni siquiera sobre esos proyectos aprobados que, más allá de su pertinencia, uno tiene el deber de supervisar. No hubo cuestionamiento a la labor que se hacía de parte de los órganos internos del gobierno regional, la división de finanzas, por ejemplo, que hoy día también para nosotros debiera estar cuestionada esa jefatura, y tampoco funcionó nunca la comisión de fiscalización. Solo funcionó, como bien decías inicialmente, cuando se trató de perseguir políticamente incluso a quienes fiscalizábamos. Nosotros fuimos llevados a la Comisión de Fiscalización y Ética junto a Camila, recibimos sanciones en base a montajes, mentiras, y nunca acogieron en ese entonces, digamos, la presidenta de la Comisión de Fiscalización, la señora Teresa Stark, los puntos que nosotros planteábamos que debían ser fiscalizados, y recién ahora viene a sesionar esa comisión por primera vez en toda su historia. Ahora con varias semanas de retraso y también con malos resultados. ¿Y por qué lo defienden tanto algunos consejeros regionales? Me sorprende, por ejemplo, tuvimos acá hace un mes y medio a James Argo de la UDI. Uno podría decir, a lo mejor él debiera ser un poco más cuestionador en algunas cosas. No, lo defendía bastante, no digo solamente él, sino que varios. En la sesión del día viernes, claro, fueron la mayoría bastante críticos, pero ya, claro, en un momento bastante álgido después de varias semanas, y cuando ya probablemente no había vuelta atrás en algunas cosas, o situaciones, o formas de pensar. Pero ¿por qué tanta defensa? Es que había tanta defensa. Es más cómodo hacer vista gorda de malas prácticas cuando uno también de alguna manera está beneficiándose de la visibilidad que representa estar transfiriendo esos recursos a entidades privadas. Aquí hay un mecanismo que debía ser cuestionado, pero ese mecanismo permitió a Rodrigo Díaz construir una red externa de fundaciones, de entidades privadas, que al ejecutar los fondos, supuestamente con el pretexto de que lo hacen más rápido, ¿verdad?, cosa que también es discutible,
también permitía que parte del Consejo Regional pudiera aparecer en esas inauguraciones. Algunos de ellos también están haciendo carrera a las alcaldías para ser alcalde y de alguna manera los puede complicar aparecer desmarcándose de un método que les permitió hasta ahora posicionarse. También hay viajes que se hicieron al extranjero durante este periodo a los 5 continentes con mucha ventaja desde el punto de vista mediático. Por otro lado, puede haber también simplemente la costumbre de que el Consejo Regional se convierte como una especie de promotor de las actividades del Ejecutivo, abandonando y olvidándose de que existe esta otra atribución que es la fiscalización. ¿Esperaban lo sucedido el día viernes con esta sesión, a ver, que se llevó a cabo, entre comillas, con cierta normalidad? Digo normalidad dentro de lo que se esperaba. Era un día complejo, una sesión también compleja que se esperaba también hace bastante tiempo, dentro de todo lo que está sucediendo, pero que fue caótica en su ingreso. Personas que querían ingresar no pudieron, se hizo en un salón más acotado. En fin, ¿se esperaban que pudiera pasar esto ese día? La verdad es que no lo esperábamos y no paramos de sorprendernos, porque 5 consejeros regionales, ahora hay un grupo de 5 que estamos ejerciendo esta atribución y que queremos recuperar nuestra autonomía para fiscalizar como contraparte al gobernador por todas las situaciones bastante escandalosas e inaceptables que hemos visto en su práctica. Y habíamos solicitado que era el primer hito de fiscalización real, porque hasta aquí lo que hemos tenido ha sido una fiscalización tutelada a la medida del gobernador, porque incluso las bancadas, la nuestra no por supuesto, pero otras se han reunido con periodicidad con los ejecutivos, eventualmente con el propio gobernador, para ir acomodando el discurso de lo que les interesa comunicar. Y en esta oportunidad habíamos solicitado que fuera en el Salón Mural, así como habíamos solicitado una fecha, que era el jueves. Sin embargo, se mueve para la próxima semana y después se termina adelantando. Y a nosotros nos parece que todo esto también lo va haciendo muy estratégicamente el gobernador, porque una de las cosas que anunció en la sesión, junto con toda la información que no entregó, es que ahora estábamos bajo secreto por instrucción de la Fiscalía. Entonces, bueno, cuando ya él tiene esa certeza, vuelve a mover las fechas con comodidad, pero inicialmente la tenía bastante lejana, seguramente porque estaba ese factor de incertidumbre para cómo manejar en la sesión. Nosotros pensábamos... No entregó. No entrega la información de cuánto dinero vamos a recuperar y probablemente no lo sabe, porque acá hay mucho más de lo que dice el gobierno regional. Díaz plantea que hay, y su ejecutivo, 19 programas que están en cuestionamiento de 3.000. Nosotros vemos que eso es inexacto, impreciso, porque de los recursos que se han girado hay por lo menos 33.000 millones de pesos que se han concentrado en un número inferior a 80 iniciativas, no 3.000. Entonces ahí es donde hay que poner el foco, y ahí nosotros vemos que hay transferencias a entidades privadas que no tienen la expertise, que no tienen los giros y que por lo tanto, además de que son difíciles de fiscalizar, pero además que terminan constituyendo este estado paralelo donde intermediarios que salen muy caros terminan después que teniendo que nuevamente externalizar a otras entidades la ejecución, pero quedándose entre medio con un tercio de la torta de los recursos a repartir. Y esos son los recursos que nosotros vemos cuestionables, y él no responde frente a eso, así como tampoco responde cuánto vamos a recuperar, no responde si se reunió con Vallespín, por ejemplo, por qué tenía las contrataciones de 2 funcionarias que habían antes trabajado, pero pagadas en el gobierno regional, pero pagadas por una entidad privada, en este caso Educación Financiera, y tantas otras cosas que se requieren, como por ejemplo, por qué externaliza con votación del CORE y sin votación del CORE un monto que sobrepasa los 11.000 millones de pesos a una corporación como Desarrolla Biobío, para que termine prácticamente reemplazando a Corfo en términos de atender necesidades, y donde, como dije hace un rato, la mitad o más de los gastos son operacionales e incluyen todo aquello que las organizaciones sociales no pueden hacer: compras de celulares, arriendos de sede, incluso compra de vehículos. Siguen con la idea de la destitución justamente de Rodrigo Díaz. ¿Y cómo ven esto también desde lo político? El primer gobernador regional elegido de forma democrática en esta nueva ley que existe en nuestro país, ser destituido el gobernador. Políticamente, ¿cómo se vería además? O sea, siguen con la idea, y ¿cómo se vería desde lo político? Sucede que
acá estamos en un proceso de investigaciones de distintas figuras que implican ilícitos, por ejemplo, el lado de Fiscalía, pero desde ya hay un cuestionamiento ético y político que nosotros hacemos sobre Rodrigo Díaz por su inacción. Primero, por la falta de transparencia. Segundo, por permitir que este mecanismo desastroso creciera de manera exorbitante, que ni siquiera lo podemos todavía dimensionar. Y luego, por no tomar acciones cuando se abre la crisis. Todas las acciones que ha tomado han sido dilatorias, han sido subterfugios para distraer y confundir y enlentecer las respuestas efectivas y llegan tarde. Frente a eso hay dos figuras que nosotros vemos que son bastante graves, que una es la falta de probidad. Esa se relaciona con el tráfico de influencias que vemos que abunda y aumenta cada vez que se va indagando y aparecen antecedentes. Y por otro lado está el abandono de deberes, por no haber suspendido programas, no haber tomado acciones. Él toma acciones y hace auditoría e incluso se querella, pero contra funcionarias subordinadas de las jefaturas que él nombra políticamente. Y frente a ellos acepta renuncia, pero no toma acciones, tampoco toma el rango completo, porque hay 3 renuncias, pero siguen habiendo más jefes de división, como la encargada de finanzas, que tiene parentesco con el renunciado encargado de división social, y que es quien debió supervisar todo esto, y vemos que permitían simplemente que se entregaran boletas de cualquier manera sin revisar la efectividad ni tampoco los impactos de muchos de estos programas. Hay abandono de deberes. Entonces, para ustedes no basta con la salida de Chandía, de Acuña y de Martínez. Tienen que haber más. ¿Cuáles? Nelly Pillado no debiera estar ejerciendo su cargo por la responsabilidad que tiene, además que tiene otras responsabilidades. Decimos la de parentesco, decimos la de supervisión dentro de la cadena del proceso, pero también estamos escuchando, digamos, y queremos cerciorarnos de eso, que tiene también relación con el ingreso de funcionarios el día 29, sábado, a las 10:30 de la noche, a revisar computadores. Y la explicación que se dio por parte del gobierno regional no los convenció a ustedes de que se había sacado información para un programa en el cual iba a estar al día siguiente. Digo, esa es la explicación que se dio a través de un comunicado. Nos parece bastante increíble porque estamos en un contexto donde no están entregando información, donde no responden, cuando todo esto hace sinergia una cosa con otra, y vemos que se ingresa en un contexto tan delicado, justo días antes de que se genere una requisa, digamos, por parte de la PDI. Todo eso nos parece complicado. Y si además sumamos, por ejemplo, otras contrataciones, hoy día tenemos a Sergio Claramut, que es el ex jefe de la PDI a nivel regional, a nivel regional, y que hoy día está prestando funciones de seguridad a cargo de la seguridad del edificio, y que además ahora con estos recambios pasa también a ser un funcionario de confianza de parte del gobernador. Nosotros nos preguntamos cuál es la efectiva garantía y autonomía que van a tener la Policía de Investigaciones para realizar esta requisa y para realizar este procesamiento si su ex jefe está ejerciendo ahí. Otras contrataciones como Miguel Sepúlveda, por ejemplo, alguien que ha estado ligado, ¿verdad?, a operaciones políticas con el gobierno central en el gobierno de Piñera, con el subsecretario Villa, ligado también acá a personajes o personalidades que han tenido cargos públicos en la región y cuya labor principalmente tiene que ver justamente con blindar, con despejar y generar salidas a la crisis que tengan el mayor control de daños. Nosotros vemos que las medidas se encaminan en esa dirección y no en la dirección de la transparencia, no en la dirección de una verdadera depuración del mecanismo que permitió este despilfarro de recursos públicos que daña tanto a la región. Por eso vemos que hay un abandono de deberes y una persistencia en esta actitud que justifica una denuncia por abandono de deberes para que renuncie al cargo, Rodrigo. ¿Y tiene los votos para eso, por ejemplo, para una presentación por abandono de deberes para ver si es que se puede sacar del cargo a Rodrigo Díaz? ¿Qué es lo que ustedes plantearon en esa sesión del día viernes, especialmente Camila Arriagada? Camila Arriagada levantó esa moción que tenemos como grupo, 5 consejeros estamos trabajando en eso, necesitamos 10, un tercio, pero hemos visto que ya hay otro par de consejeros que están dando declaraciones, abiertos a la posibilidad, y la verdad es que con los antecedentes que esperamos que emanen de los otros organismos públicos y de la investigación de Fiscalía a lo largo de los próximos meses, tenemos la confianza en que vamos a llegar a las 10 firmas y más. ¿Por qué se le entregó esa cantidad de dinero a la Fundación ENTI? 250 millones de pesos. No me responda ahora. Hacemos un breve alto. Ustedes también no se vayan. Breve alto. Seguimos acá en Frente Regional. No se vayan.
¿Has soñado con llevarte todo lo que puedas del súper? Hazlo realidad en el Minuto Super Ganga. 60 segundos para que te lleves todo lo que puedas. Participa por compras superiores a 30,000 pesos en las marcas seleccionadas. Compra, participa y gana el mejor concurso del año, ingresando tu cupón en superganga.cl. Cafetería Versluis Brisas del Sol te invita a vivir grandes momentos acompañado de una variada carta en nuestro gran salón de eventos. Disfruta de cómodos y elegantes espacios para tus celebraciones de empresas, cumpleaños y mucho más. Reserva ahora al teléfono 41 383 7341 o al correo eventos.brisa@versluis.cl. Recuerda que estamos ubicados en Autopista Concepción Talcahuano 6891. Cafeterías Versluis. Bien, estamos de regreso. Seguimos acá en Frente Regional por las pantallas de Canal 9, Bio Bio Televisión, conversando con el consejero regional del Bio Bio, Javier Sandoval. Javier, dejé una pregunta planteada antes de la pausa. ¿Por qué se le entregó esa cantidad de dinero a la Fundación ENTI? Específicamente a la coordinadora de este proyecto, a Camila Polisi. ¿Por qué pasó por todos los filtros para poder recibir ese dinero? ¿Por qué pasó el filtro de arrendar una fundación, la compra de una OTEC, una fundación que tenía en sus estatutos, que los tengo por acá, decía, trabajo social enfocado en niños, realizando actividades también culturales y deportivas y trabajando con personas y para personas con cierta discapacidad? Un tema totalmente diferente al cual se había propuesto en este proyecto. ¿Por qué pasó todos esos filtros? ¿Qué pasó? Nos parece inexplicable que se haya hecho una asignación de esta naturaleza a un proyecto sin los mínimos criterios de pertinencia, sin haber evaluado la experiencia, las capacidades de ejecución, sin haber valorado la importancia de este proyecto, porque incluso podría haberlo ejecutado otra entidad, pero tiene que ser un proyecto pertinente. Entonces, vemos que este mecanismo seguramente ha tenido distintos objetivos y uno de ellos es que el gobernador busca y ha buscado ser el que más ejecuta su presupuesto anual a nivel de todo Chile. Entonces, buscar esa ejecución presupuestaria fácil, rápida, sin preocuparse de los verdaderos impactos y sin los verdaderos costos que esto tiene, nos parece una tremenda irresponsabilidad. Luego, haber evitado todo el proceso de supervisión, porque tenemos que en muchos de estos proyectos personas que estuvieron a cargo de la admisión son los mismos que después supervisan y fiscalizan. Cuando falla toda la cadena de revisión, cualquier cosa puede ser financiada y eso nos parece insultante para organizaciones sociales que no pueden adquirir esa cantidad de fondos y para territorios y comunidades que vienen reclamando otro tipo de inversión y otro tipo de problemática que den respuesta a sus urgencias, y eso no es lo relevante. Entonces, aquí hay una preocupación que va hacia muchas más fundaciones y que acá tiene un pésimo ejemplo, pero que ilustra un poco la actitud de permisividad, de displicencia y el involucramiento que ha tenido el gobierno regional en esta muy mala ejecución. Hay responsabilidad de las entidades, pero hay responsabilidades también en el propio gobernador. Él dice, me siento timado. La verdad es que a él no lo timó nadie. Él tenía perfecto conocimiento de cómo funcionaba esto y que este sistema y esta situación de derroche, de mal gasto, de mal uso y de eventualmente incluso delitos con respecto a los recursos públicos es algo bastante extendido dentro de las asignaciones directas que él ejecutó sin consultarle a nadie. ¿Usted conoce a Camila Polisi? Sí, conozco a Camila. ¿La conoce de alguna campaña? ¿En qué ámbito la conoce a ella? Bueno, la conocimos inicialmente cuando ella estaba buscando, digamos, postularse a cargos de elección popular acá en la comuna. Se acercó a nosotros, tuvimos una conversación, buscaba apoyo a su candidatura. ¿Alcaldesa? Alcaldesa en ese entonces, alcaldesa. ¿Y cuál fue la respuesta de usted? No, nosotros no le brindamos ese apoyo, además un apoyo así como íntegro de parte en ese entonces del Frente Amplio, de las distintas coaliciones. Nosotros planteamos que no. ¿Y por qué? Porque
Primero porque son decisiones colegiadas que no puede estar tomando uno unilateralmente, y en realidad porque también veíamos que había cuestionamientos sobre ella, también de parte de distintas actorías sociales. Después tuvo una campaña para juntar ciudadanía, para una especie de consulta ciudadana. Después tuvo también este acercamiento a los proyectos. La verdad es que uno siempre preferimos mantener distancia y no respaldarla en estas iniciativas, y sin, en todo caso, tener ninguna noción de la gravedad que tenía esta mala práctica en la que ella se vio involucrada y que ella protagonizó. Pero conocemos a organizaciones que trabajan con ella, a organizaciones incluso donde estuvimos en la única rendición de cuentas que pudimos participar, allá en Cerro La Pólvora, y en otros territorios también donde ella se desplegó en distintos momentos haciéndose campaña o ayudando con motivo de la pandemia. Conocemos a su familia, pero lamentablemente no ha hecho ningún mérito para contar con el apoyo que ¿Y qué que pudiéramos buscaba brindar. Camila Polisi con todo esto? Probablemente hacer carrera nuevamente política, posicionarse, obtener fondos. Okay. El gobernador manifestó que se iba a recuperar hasta el último peso de lo que pasó con esta fundación, específicamente Fundación En Ti. Hay que ser justo con este proyecto que presentó Camila Polisi a través de la Fundación En Ti, cobrando la boleta de garantía, pero que es un porcentaje mucho menor, o sea, 25 millones de pesos. No se recupera todo. ¿Qué cree usted que va a pasar con este proyecto y con ese dinero? Lamentablemente estamos hablando de un 10% y de una medida absolutamente tardía. El gobernador pudo haber tomado acciones a tiempo para detener, porque él recibió información, entiendo que del representante de la Fundación En Ti, entiendo que también recibió información de parte de sus propios funcionarios que hacían de contraparte y estaban en esto contra quienes después él tomó acciones más directas, pero había información circulando que permitía fácilmente poder tomar una medida que interrumpiera el programa y que impidiera que se siguieran girando boletas a lo largo de junio, julio, meses en los cuales esta y otras fundaciones también han seguido girando por caja muchas veces los recursos que son totalmente distintos de lo que después rinden en las boletas que entregan y que ingresan al gobierno regional. Entonces aquí se permitió impunemente que organizaciones y entidades como la Fundación En Ti siguieran girando recursos, ya fuera directamente la fundación de Camila Polisi o ya fuera el señor Vivanco, ¿verdad? El Polanco, a través de la otra entidad, UNOTEC, y todo esto pudo haber sido detenido y el gobernador no lo hizo. Tampoco pudo responder cuánto dinero es el que está en juego, porque hay por lo menos 5 o 6 entidades que están también cuestionadas, investigadas. Nosotros decimos que allá, pero si viéramos solamente esa, son bastante más recursos que 250 millones, estamos hablando de más de 1.000 millones de pesos, y frente a eso no hay respuesta y no hay medidas. El gobernador, usted dice, no lo hizo, no detuvo esto. Él en una entrevista, ¿verdad?, manifestó que se estaba enterando en aquel momento de algo que supuestamente se había informado en el mes de abril. ¿Usted cree en esa versión de que él no sabía, se enteró hace 2 semanas de lo que ya sabía, entre comillas, informado en el mes de abril? Que habían denuncias públicas circulando, estaban los audios, estaban las declaraciones que dio el representante de la Fundación En Ti, que después supimos que había venido 3 veces y se había estado reuniendo en el gobierno regional levantando este tema de la figura de arriendo. Cuando nosotros estuvimos en la fiscalización tutelada, digamos, donde le preguntamos a Camila Polisi y Polanco sobre su ejecución, la verdad es que ellas no pudieron responder cuánto les quedaba por rendir, y tampoco respondieron respecto de la figura de arriendo o de la denuncia de arriendo de fundación. Ahí estaba presente en ese momento Simón Acuña y tampoco dio ni ayudó a esclarecer ese tipo de dudas. Entonces vemos de que hay una forma de trabajo que es bastante oscura al interior del gobierno regional, y no vemos que Rodrigo Díaz esté ajeno a ella, porque él promovió este mecanismo y por lo tanto él conoce lo que sus funcionarios hacen y dejan de hacer, y si no, ese es su rol, esa es su tarea. Él no puede estar solamente en relaciones públicas o en viajes promoviendo, digamos, iniciativas que además son muy poco consultadas y muy poco criteriosas en nuestra opinión, y no saber nada de esto. Y si no lo sabe, hay abandono de deberes también. Por lo tanto, se justifica que termine
en el cargo que hoy día se encuentra o que renuncie, que es lo que debiera hacer si tiene apego a la institucionalidad naciente y descentralizadora que es el gobierno regional y que está recibiendo un enorme daño producto de este afán que él tiene de proteger su investidura al costo que sea. En ese caso de la Fundación En Ti, ¿verdad? ¿A quién hay que creerle? ¿A Camila Polisi, a Sebastián Polanco, a Matías Godoy? ¿Hay alguna víctima, por ejemplo, el presidente de la Fundación En Ti, Gerardo Silva? ¿Hay alguna víctima? ¿A quién hay que creerle o definitivamente a nadie? Es difícil poder tomar partido por alguien y creer entre las distintas versiones que se contrastan entre ellos. Yo creo que aquí lo tendrá que establecer la justicia, pero hubo un mecanismo del cual se aprovecharon en su mayoría, digamos, los que tienen cargo y los que tuvieron a su cargo recursos y los que firmaron documentación en esta fundación. Habría que establecer el grado de responsabilidad de cada uno de ellos, pero nosotros ponemos el foco también en el organismo público, en el servicio que preside el gobernador y que es el principal responsable de haber permitido que estas cosas supieran y luego de no haber actuado, permitiendo que esto siguiera escalando y que los recursos se siguieran perdiendo. ¿Y el trabajo de la Fiscalía? Para ustedes, ¿cómo ha actuado la Fiscalía en todas estas semanas desde que estalló este caso Fundaciones o el caso Convenios? Bueno, se hizo un allanamiento al gobierno regional después de algún tiempo, también en la casa de Rodrigo Martínez, ex administrador del gobierno regional. ¿Cómo evalúan ustedes el actuar que está haciendo la Fiscalía y si es que falta todavía más? Bueno, vemos que la Fiscalía, los organismos públicos están actuando. Hubo demora. Nosotros desde el primer día señalamos que el gobernador Rodrigo Martínez tenía que dejar el cargo. Además, él amedrentó a los consejeros y consejeras que estábamos fiscalizando. Lo hizo por carta y lo hizo en la única comisión de fiscalización íntegra que tuvimos. En esa carta, por ejemplo, ¿qué les decía? Decía que teníamos un desprecio temerario por la verdad. Y dijo en la sesión que teníamos que moderar las acusaciones o los cuestionamientos por eventual conflicto de interés porque nos vamos a empezar a querellar. Esas fueron sus palabras y entiendo que también fueron dichas en otras instancias por otros personeros. Entonces, ¿Se presentó alguna querella en contra de ustedes, por ejemplo? ¿Se ha presentado? No se ha presentado, pero no se puede descartar. Okay. ¿Y están tranquilos ustedes? Sí. Sí, nosotros estamos tranquilos porque tenemos un mandato de la ciudadanía, porque estamos ejerciendo nuestras atribuciones. Pero al margen de eso, que por supuesto hay un mandato de la ciudadanía, los eligieron y todo, pero ¿están tranquilos por las denuncias que han hecho? ¿Está todo fundamentado respecto a lo que ustedes han denunciado hasta el día de hoy? Nosotros vemos que hay antecedentes suficientes para hablar de falta de la probidad y abandono de deberes. Eso es lo que hemos sostenido. Hemos solicitado que el gobernador regional deje el cargo por el bien de la institucionalidad de la región y cuestionamos severamente el involucramiento que él ha tenido en fundar un mecanismo para competirle al Estado, para fundar un Estado verdaderamente paralelo, pero a través de intermediarios que no son fiscalizables y que le sale muy caro a la región. Creemos que ese es un mal camino, que hay que reorientar la política pública que él diseñó, que es un programa para esta región que se basó en el despilfarro. Eso es lo que él está ejecutando. Responsablemente lo asumimos y esperamos que esta crisis se convierta en una oportunidad, que permita que podamos reorientar el gasto público, fundar nuevas bases con mucho más control de la ciudadanía, con personalidades jurídicas de organizaciones sociales que puedan adquirir atribuciones fiscalizadoras para que haya muchos más ojos, miles de ojos sobre los recursos públicos y también que podamos con este mismo ímpetu generar un nuevo marco de funcionamiento para el Consejo Regional. Necesitamos un gobierno regional democrático y hemos tenido hasta acá todo lo contrario, un gobierno regional donde se obstruye, donde no hay transparencia, donde hay persecución política, montajes y mentiras. Y eso es lo que esperamos que pueda terminar y nosotros nos estamos jugando por entero por esa causa. A ver, hubo también modificaciones en el Ejecutivo, en este gobierno, desde la Dirección de Presupuesto, ahí para darle una mayor libertad a los gobernadores regionales. De hecho, el mismo presidente Gabriel Boric felicitaba en un punto de prensa a la directora, que hasta el momento ha sido bastante cuestionada por aquello. ¿Fue un error aquel?
Creo que fue una atribución mal utilizada y que responde a una deformación que hay en la democracia chilena, que tiene que ver con transferir poder a autoridades unipersonales. Eso es algo que desde la Constitución hacia abajo debiera modificarse y generarse este otro tipo de órganos colegiados y además con mucho control social para tomar ciertas decisiones. Acá, por ejemplo, el gobernador Rodrigo Díaz ha recibido apoyo de los alcaldes, pero los alcaldes también son autoridades unipersonales que poco consultan este tipo de decisiones, por ejemplo, a sus propios consejos. Nosotros creemos que los consejos regionales, los consejos comunales, los COSOC, las entidades ciudadanas, tienen que ejercer un mayor control para que se puedan transferir atribuciones, pero creemos que hay que transferirlas y el error acá consistió en restringir las atribuciones de los CORES, porque eso también contribuyó a que los CORES también se fuera atrofiando su propia voluntad de fiscalizar, al punto de no querer ejercer algunas tan sencillas como la que estamos ahora tardíamente logrando de tener sesiones extraordinarias o auditorías externas, cosas que hemos propuesto desde el primer día, pero que a duras penas y a regañadientes las han ido soltando a medida que el problema va escalando y se sienten con el agua al cuello. ¿Nos vamos a encontrar con nuevos casos como el de la Fundación En Ti, como la Red Cultivarte en Coronel? ¿Nos vamos a encontrar con nuevos casos de ese tipo? Según lo que ustedes han podido recabar como información y todo lo que podría pasar a futuro. Estamos viendo que sí, porque también hay otras entidades que reciben recursos del gobierno regional por este mecanismo de asignación directa discrecional del gobernador, pero que también le boletean y le prestan servicios a otras entidades que también reciben fondos. El caso, por ejemplo, de Honra, una ONG que le trabaja a la Fundación, en este caso Educación Financiera, o está el caso de la Corporación Desarrollo Biobío, que le externaliza servicios de comunicaciones a Giros Comunicaciones, entidad donde trabaja también personas con parentesco con el propio gobernador. Y cuando vemos que corporaciones o entidades, como el caso de Bonomia, que tienen un presupuesto importante para difusión de sus actividades, actividades que nadie conoce, y tampoco ocupan ese presupuesto de comunicaciones en difundir sus actividades y ni siquiera tienen página web para poder chequearla, nos preguntamos cómo lo hacen las contrapartes que han ido tomando estas responsabilidades en el gobierno regional, muchas de las cuales no son tampoco expertas, así como las entidades ejecutoras no lo son, tampoco las contrapartes en algunos casos lo son, y se han visto en roles, digamos, que sobrepasan sus capacidades. Antes los equipos de carrera del gobierno regional por lo menos eran capaces de detectar y frenar algunos de estos proyectos descabellados que han ido llevándose tanto dinero, porque aquí no estamos hablando solamente de 250 millones, estamos hablando de miles de millones que han sido distribuidos como si fueran 1.000 pesos, como el caso de IRADE, por ejemplo. No es solo Corporación Desarrollo Biobío, también IRADE ha recibido fondos por los cuales promueve una visión además de ciudad que lleva a las comunidades al sacrificio y donde incluso hemos chequeado que se boletean ellas mismas. Entonces, en el fondo aquí se le ha estado quitando recursos a las comunidades empobrecidas para entregárselos a los empresarios. Eso es lo que ha estado haciendo Rodrigo Díaz a través de este mecanismo y nosotros creemos que esto va a seguir creciendo, se va a seguir viendo otros casos que lamentablemente involucran también a municipios y universidades. Consejero Javier Sandoval, gracias por haber estado hoy acá en Frente Regional, muy amable. Muchas gracias a usted. Usted también, por supuesto, muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos en una próxima oportunidad aquí en Canal 9, BioBío Televisión. Que estén bien. Chao, chao. Canal 9, BioBío Televisión, presentó Frente Regional.